dar inicio al servicio junto a nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre de Dios Todopoderoso. Les invito que se pongan sobre sus pies, que abran la Biblia en el Salmo 103 y cuando lo tengan glorifique el nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito seas, santo eres Dios. Podemos alternadamente, con el permiso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata de toda tu vida, y el que te colma de favores y misericordia. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen el bien. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lleno para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No hay con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no será más. mas la misericordia de Jehová es de la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos y la logran por oro. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Poderoso fortalece el que le guardará palabras. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacen su voluntad. Todos bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía Jehová. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios mío, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras almas. Venimos, Dios mío, delante de tu presencia para alabarte, para glorificarte, para darte la honra, la gloria y la alabanza. Bendice este lugar, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames de tu bendición. Bendice a mis hermanos que ya están en este lugar. Bendice, Dios mío, a cada uno de ellos. Bendice tu palabra que va a ser predicada, Dios mío, en esas almas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Corazón
Gloria a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Este fue José. Bueno, Dios le bendiga. Van a salir los niños, hermano. Traigan los niños, por favor, van a salir clases. Y vamos a prepararnos para escuchar el tema de hoy, que es Vivamos el Evangelio. Vamos a orar antes de empezar. Vamos a poner este mensaje en el nombre del Señor, que sea Dios quien nos guíe a todos los que estamos aquí y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender este mensaje. Vamos a orar y que no seamos oidores sino hacedores. Padre, tú eres bueno y para siempre su misericordia. Nuevamente, Padre, oramos a ti en el nombre de Jesús, para que usted nos conceda, Padre, esa gracia, esa sabiduría, esa inteligencia espiritual que necesitamos. Ayúdanos, Padre, no solamente a escuchar este mensaje, sino que lo podamos vivir, Señor. No es lo que hablamos, sino lo que vivimos. No es lo que sabemos, sino lo que vivimos del Evangelio. Ayúdanos a ser hacedores, Padre, aun cuando la gente nos rechace, aun cuando nos critique, nos juzgue, nos difame. Danos la fuerza, la sabiduría, Padre, la pasión, Señor, la fortaleza para permanecer firmes. Señor, y que esa firmeza sea hasta el fin, Padre. Quita de nosotros toda emoción, todo sensacionalismo, Padre, y crea en nosotros un corazón firme, Padre, un corazón apasionado por el Evangelio. Ayúdanos, Padre, mientras usted nos conceda vida en esta tierra, danos la sabiduría, Padre, la fuerza, la pasión, Señor Dios, para vivir ese Evangelio en medio de tiempos difíciles, peligrosos. Señor Dios, ayúdanos, Padre, que sea a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Humanamente nosotros no podemos, Padre, pero tú no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ayúdanos a ser esos hombres valientes, Padre, que no solamente hablemos, Señor, el Evangelio, sino que lo podamos vivir con nuestras propias vidas. Gracias, Padre, por lo que harás en esta mañana en cada uno de nosotros a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento. Tome su asiento. Este es el tema de hoy. Vivamos el Evangelio número 2. Había dejado de tarea, si no mal recuerdo, que leyeran Carta a los Romanos, capítulo del 1 hasta el 16. En pocas palabras, era toda la carta a los Romanos para que pudiéramos entender el Evangelio, ya que Pablo en esa carta a los Romanos expresa el Evangelio de una forma también muy clara. En todas las cartas igual, pero ahí en Romanos pues habla acerca de la condición del hombre, la caída del hombre, cómo el hombre es depravado, el hombre es pecador y cómo pues todos estamos separados de Dios porque todos somos pecadores. También cómo Dios nos justifica, cómo nos hace santos. Bueno, levante su mano. ¿Quién leyó la carta a los Romanos? Que la haya leído. ¿La leíste? ¿La leyeron? ¿Una verdad? Anita. ¿Tres? ¿Quién más?
leyeron carta a los romanos. Santo Dios. Si así como leímos carta a los romanos, nos alimentáramos físicamente, ¿cómo estaríamos? Si así como leímos en la semana, nos alimentáramos, ¿cómo estaríamos? Todos anémicos, desnutridos. Así es como está la iglesia. Si no leemos, si no estudiamos, estamos anémicos espiritualmente. ¿Qué es? Vivamos el Evangelio número 2. Cuando digo esto, somos salvos por creer en el Evangelio, es porque tenemos bases bíblicas. No es por lo que hagamos, no es porque yo predique 50,000 sermones, no es porque yo haya ido a todos los continentes del mundo a predicar, no es porque se haya levantado 5,000 casas, no es porque haya permanecido 50 años en el Evangelio, ya soy salvo. No somos salvos por obras. Hoy comienza el domingo de Ramos y hay mucha gente que se acuerda del Señor solamente esta semana. Otros se acuerdan de Él en Navidad. Qué curioso, porque en Navidad festejan y celebran su nacimiento, pero rechazan su mensaje, rechazan su evangelio. Hoy se acuerdan esta semana que es la Semana Santa y el Vía Crucis y muchas películas de Jesús, y en muchos lugares vemos que gentes o pueblos hacen representaciones de la pasión de Cristo y que unos se crucifican ahí, otros se caen de la cruz, otros se van al hospital, etc. Ese no es el mensaje que dijo el Señor que creyéramos, no. Eso no es lo que pidió el Señor, tampoco. Hoy parece que es una semana de pachanga, es una semana que para algunos es muy sagrada, que no debes de comer ni carne, no debes de hacer esto, no debes de hacer lo otro. Yo preguntaría, a la luz de la Escritura, hago esta pregunta: ¿cuál es el evangelio que debemos creer? Ya que hay muchos. Si usted entra a las redes sociales, encontramos un evangelio que dice: Señor, yo voy a prosperar porque tú estás conmigo. Señor, voy a ser un hombre exitoso en las finanzas. Y escuchamos un evangelio de prosperidad, que si eres pobre estás en pecado, si eres pobre es maldito, que el Señor vino a darnos riquezas en la cruz. Hoy escuchamos un evangelio donde Jesús te ha llamado a tener victorias, no vas a tener derrotas. Encontramos un evangelio motivacional, encontramos un evangelio de prosperidad, encontramos un evangelio donde se han amontonado maestros, dice la Escritura, falsos, donde dice que en este tiempo la gente no soportará la sana doctrina, la sana enseñanza, y se van a amontonar maestros conforme a nuestros propios deseos, maestros que nos enseñen lo que queremos oír. No es lo que Dios quiere transmitir, sino es lo que yo quiero oír. Y así es como se amontonan. Descubre el campeón que llevas dentro. Sí. Y todo es éxitos, dinero y éxitos, falsos milagros, falsas sanidades, falsas liberaciones. Un evangelio sin compromiso. Un evangelio que no me confronte. Un evangelio que no me encare. Un evangelio que no me reprenda. Si es un evangelio donde me reprende mi pecado, yo ya no voy. Yo no creo eso. Un evangelio que me enseñe cosas dulces, donde yo no tengo que juzgar a la gente, no tengo que reprender su pecado. Un evangelio donde yo tengo una vida cómoda, donde no sea perseguido. ¿Cuál es el evangelio que debemos ser? Pablo tenía un problema no solamente en la iglesia de Galacia, sino en varias iglesias. Así como Dios levantó hombres como Pablo,
maestros. También Satanás levantó falsos maestros, transversando, torciendo el Evangelio o las buenas noticias, torciéndolos. Donde esos hombres, desde que la iglesia primitiva comenzó, decían que para salvarse tenían que ser circuncidados. Los fariseos, los escribas, cuando se convirtieron a Cristo, todavía tenían esa costumbre de la ley y decían que para ser cristiano, para ser salvo, necesitaban circuncidarse. Y Pablo empezaba escribiendo esa carta a los de Galacia, los de Gálatas, diciéndoles: a ver, no es que haya un evangelio diferente, sino es que se han levantado hombres que han torcido el evangelio. Y decía él, se ponía: si a nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente al que han escuchado, sea maldito, sea anatema. Esa fue la finalidad. Hoy escuchamos evangelios motivacionales, de superación personal, financieros, de prosperidad, un montón de evangelios. Y vemos muchísima gente que aparenta como que es cristiana, como que este hombre es de Dios. ¿Cuál es el evangelio que debemos creer? ¿Qué nos enseña la Biblia? Primero a los Corintios, capítulo 15, verso 1 al verso 2. Pablo, en esta iglesia de Corintios, enfrentó un gran problema como todas las iglesias. La iglesia de Corintio era una iglesia donde había inmoralidad sexual, donde había matriarcado, donde la mujer era la que dominaba, donde había idolatría, donde había que los hermanos se peleaban y se mandaban a juzgados con el juez, se mandaban demandas. Había también, por ejemplo, falsos hermanos, falsos maestros, y donde también les enseñaban otro evangelio. Una iglesia idólatra. Recuerden que los Corintios, esa iglesia fue formada por gentiles y eran muy idólatras. Cuando Pablo está en este capítulo, en el capítulo 15, les dice: amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia. Recuerden que buena noticia es evangelio. Permítanme recordarles, imagínense que Pablo ya estuviera aquí. Nosotros somos la iglesia de Corintio, y Pablo llega a través de esta carta, nos habla y nos dice: la buena noticia que ya les prediqué, quiere decir de un tiempo pasado. Yo ya les prediqué la buena noticia del evangelio. Y dice: en ese entonces, ¿qué sucedió? La recibieron ¿qué? Con gusto, y todavía permanecen firmes en ella. Nosotros, cuando escuchamos el evangelio por primera vez, yo no sé cómo haya sido su actitud, hermano, cómo hayamos actuado cuando recibimos el evangelio. Algunos puede ser con enojo. ¿Qué? Nos enojamos. Otros, al escuchar el evangelio, quizás fuimos redarguidos por el Espíritu, compungidos, quebrantados, lloramos: Señor, perdón, reconociendo que somos pecadores, y que hasta el momento seguimos firmes en esa fe, en ese gozo, en esa pasión. Pablo les decía a los corintios: permítanme recordarles, en ese entonces ustedes recibieron esa buena noticia y todavía permanecen firmes. Hoy tenemos dos líneas, tenemos dos escuelas. Una de ellas es que dice: salvo siempre salvo, y la otra es: la salvación se pierde. Dos escuelas. Una escuela, por ejemplo, muy defendida por Armando Anducci, dice que salvo siempre salvo. En el momento que tú te entregas a Cristo, en ese momento tú ya eres salvo y vas a permanecer salvo, porque Dios, son irrevocables sus dones y el llamamiento, y ya tú eres salvo. O sea, en ese momento yo me entrego, confieso a Cristo, me arrepiento, etcétera, yo ya soy salvo. Aunque andes en las discotecas, en los antros, etcétera, tú
tú eres salvo. No andes allá haciendo cochinadas, eres salvo. Y otra línea que define, por ejemplo, Gary Lee, hombres así, donde dice que la salvación se pierde. Ejemplo, que tienes que cuidar tu salvación con temor y temblor. La pregunta es, ¿en qué momento pierdo la salvación? ¿En qué pecado yo pierdo la salvación? Yo pequé, siento que ya no soy salvo, después me arrepiento, ahora sí, después caigo en otro pecado, ahora ya no soy salvo, y ahora otra vez sí. Son esas escuelas de pensamiento, esas líneas, esas doctrinas. Salvo siempre salvo, o que la salvación se pierde, cuando en realidad, bíblicamente, la salvación es de Dios. Nosotros, ¿cómo podemos salvarnos? Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. ¿Cómo podemos ser salvos? Pablo usa la iglesia de Corintios con este problema. Permítanme recordarles lo que ustedes ya saben. En ese entonces ustedes lo recibieron con gozo. Había falsos maestros involucrados, falsos, en las iglesias. Estaban distorsionando y tambaleando a los cristianos. Esta es la buena noticia, dice, escuchen bien, ¿qué dice aquí? Que los salva si ustedes, ojo, siguen predicando, no. Si se siguen congregando, no. Si se siguen diezmando, no. Si siguen haciendo buenas obras, no. Si seguimos, ¿qué? Creyendo que el mensaje que les predique. ¿Qué es lo que nos salva, hermano Quique? El mensaje. ¿Alguien qué te va a salvar? ¿Qué? El mensaje. Si tú crees en el mensaje que se te ha predicado, la buena noticia o el evangelio, que son buenas noticias, ¿qué los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les predica? Hermana Dulce lleva 3, 5 años creyendo el mensaje. Supongamos ahorita, este año, a mitad de año, ya no se congrega y usted cree otro mensaje. Usted cree que ahora María es la que salva, o el niño doctor es el que salva, el Papa es el que salva, o usted cree que sus obras son las que salvan. Se apartó de creer este mensaje. Pregunto, ¿usted será salva? ¿Qué es lo que la salva? ¿Creyendo qué? ¿Qué la salva? ¿Sus obras? No. ¿Portarse bien? No. ¿Su justicia? ¿Creyendo qué? A menos que hayan creído algo que desde el principio nunca fue cierto. ¿Qué es lo que nos va a salvar? Creer en el mensaje, creer en el evangelio. Eso es lo que nos va a salvar. ¿Cuándo, hermano Eleazar? La respuesta es sencilla, la dijo el Señor. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? No es un año, ¿verdad? No son 10, no son 20. ¿Sino cuándo? Hasta el fin. Sigo creyendo en el mensaje que Cristo, ¿qué? Bueno, ¿cuál es el mensaje? Yo les transmití a ustedes lo más importante. Pablo decía, lo más importante yo se los transmití. Y lo que se me había transmitido a mí también. Ojo, lo remarqué en amarillo. Lo más importante. Cristo murió por quién? Por nuestros pecados. Tal como dicen que. Bien. En ese entonces no tenían las Biblias que ustedes y yo tenemos aquí. Recuerden que Pablo era fariseo de fariseos, era un doctor de la ley, etcétera, etcétera, etcétera. No había las cartas que hoy tenemos reunidas, no había eso. Estamos en el año 59, solamente tenían los pergaminos, los libros
Y Pablo decía, a ver, si ustedes creen que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, yo pregunto, ¿cuáles Escrituras? ¿En qué lugar dice eso? Fue enterrado, también dicen las Escrituras que fue enterrado. Y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. A ver, o sea que el Antiguo Testamento, hermano Hilario, será importante también leerlo. ¿Por qué? Porque entenderíamos el principio de la ley. Si nosotros entendemos el Antiguo Testamento, podemos entender entonces el Nuevo Testamento. ¿Por qué vino Cristo? ¿Cuál fue su propósito? ¿Por qué murió? ¿Por qué fue sepultado? ¿Por qué resucitó? Etcétera. Si nosotros no leemos el Antiguo Testamento, no vamos a entender el Nuevo Testamento. Pablo decía, a ver, conforme a lo que dicen las Escrituras, este es el mensaje. Esto es todo el mensaje. Hermana Yolanda, ¿usted es pecadora? ¿Pecó en la semana? ¿Yo soy pecador? Porque no hay justo que. ¿Pecaste, Johnny? Mana, ¿todos pecamos? ¿Habrá aquí algún justo? ¿Habrá alguien santo con auroras aquí, con alas? Todos somos gente. ¿A quién vino a llamar el Señor? ¿A los justos o a quién? Bien. Estamos en Cristo. Ya no practicamos el pecado como antes. Hoy sí pecamos, pero debemos de pecar menos. Porque ya estamos conscientes de que Cristo murió ¿por qué? Por mis pecados. No se ha entendido esto de la Semana Santa, no entienden algunos. Solamente lloran, son emociones, terminan Semana Santa y siguen a comer y a beber, que el mundo se va a acabar, a bailar y todo eso. Bien. Fue enterrado y levantado el tercer día. Ahorita lo vamos a explicar. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12. No nada más ese testimonio. Ay, no, que lo vio Pedro, es el único, los 12. No, dice ahí que lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. Yo no me puedo imaginar esa escena. No lo vio Pedro nada más. No lo vieron los 12. Sino en un lugar, no lo sé, si en una plaza, en el campo, en un monte, así como lo sería muchísima gente, multitudes, de momento se aparece a esas multitudes y ellos quedan impactados. ¿Cómo? Si nosotros lo vimos morir, lo vimos que fue sepultado y ahora lo estamos viendo en vivo y a todo color, lo palparon, comió con ellos. Nuestra mente no alcanza a comprender eso. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo? Que Cristo murió por mis pecados. ¿Soy un pecador? Si alguien le pregunta a usted, ¿quién es usted? Mi respuesta es, soy un pecador. Antes de ser un pastor, antes de ser padre, antes de que soy hermano, hijo, etcétera, etcétera, antes de que soy esto y esto, ¿quién es usted? Soy un pecador. ¿Quiénes somos nosotros? Si decimos que no cometemos pecado, le hacemos ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. El Evangelio nos confronta, iglesia, y nos dice que somos pecadores. Nos hace sentir y ver una realidad lo más vil y despreciados que somos. Porque el pecado nos separa. ¿Qué es pecado? Transgredir la ley de Dios, quebrantar sus mandamientos. Pastor, ¿y para qué fue instalada entonces la ley? Para demostrar lo pecadores y viles que somos. Dios dice, no mientas, mentimos. No robes, robamos. No forniques, fornicamos.
No adulteres. ¿Y adulteramos? Sí. Eso es el pecado, entre tantas cosas. La gente se ofende cuando le dicen que es un pecador. O ya no puedes decir que es homosexual, no, es una persona que tiene una ideología o pensamiento diferente, porque se ofende. Pastor, queremos saber qué dicen las Escrituras, ¿dónde dice eso? Bueno, vayamos a esta parte. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Dónde? Vayamos a Isaías, todos, por favor, todos. Isaías 53, no lo escribí. Vamos a leerlos, búsquelo también usted. Isaías capítulo 53. ¿Ya lo tienen? Isaías 53, por favor. Lo vamos a leer. Vamos a pasarnos una bonita mañana, tarde. Vamos a leer. Isaías 53, verso 4. ¿De quién está hablando ahí? Isaías 53, verso 4. Hay un contexto y dice: el siervo sufriente del Señor. ¿Sí dice aquí? ¿Y qué? Verso 13. En el verso 13, si hay un capítulo 52, verso 13. 52, verso 13. El contexto. El siervo sufriente del Señor. Entonces, ¿quién está hablando? De Cristo, el siervo sufriente del Señor. Verso 4. Vamos a ver de quién está hablando. Dice ahí: sin embargo, fueron nuestras debilidades lo que Él cargó. ¿Qué cargó el Señor de nosotros? Nuestras debilidades. ¿Qué más? Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. ¿Cómo nos quejamos? Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, cuando Él nunca pecó. Quien pecó fuimos nosotros. ¿En qué colaboramos nosotros en la salvación? En nada, solamente en que todos hemos pecado. Somos pecadores. Y dice ahí, verso 5: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos ¿qué? En paz. Fue azotado para que pudiéramos ser ¿qué? Sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Esa es una realidad. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados ¿de quién? De todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Verso 8. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión ¿de quién? De mi pueblo. Verso 9. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Verso 10. Formaba parte del plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. ¿Cuál era el plan del Padre? Aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchísimos descendientes. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Verso 11. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Aquí, ¿murió por quién? Por nuestros pecados. Iglesia, no podemos obviar
y decir, yo odio el pecado y amo a Dios, cuando en realidad encontramos deleite en el pecado. Si eso hacemos, si encontramos placer, deleite en el pecado, entonces no podemos decir, te amo a Dios. No, porque mi pecado hizo que mi mejor amigo, mi Señor, muriera en la cruz. Cuando usted y yo encontramos placer y deleite en el pecado, permita a Dios que nos redarguya en ese momento y podemos entender que todavía no podemos decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más bien Cristo en mí. Cuando yo todavía encuentro placer en el pecado, quiere decir que no he muerto a este mundo. ¿Cuánto se alaban a Dios? Él murió por mis pecados. Cuando ya explicamos acerca de la pasión del Señor desde el monte de los Olivos, desde el monte Getsemaní, cómo el Señor cuando va a orar, sale de la cena, va con sus discípulos al monte de los Olivos, y están en el monte de los Olivos, su oración era, Padre, pasa de mí este momento, esta copa, pero no se haga como yo quiero, la copa de la ira. Padre, pasa de mí este momento, no se haga como yo quiero. Nadie quiere morir. Y dice que cuando oraba, su sudor estaba en agonía y su sudor eran como grandes gotas de sangre. Ya sabía, ya estaba cargando toda una presión. Su corazón se estaba acelerando, estaba sudando sangre, y eso se le llama hematridosis. Una persona que está en un alto nivel de estrés. Estaba sudando sangre. Y yo ahorita, de los que representan a Cristo, a ninguno he visto ni he escuchado que por representar a Cristo suden sangre. Algunos hasta se caen de la cruz, hacen cada barbaridad, pero que oren como oró el Señor, sudando sangre. Cuando lo apresaron, lo empiezan a golpear, lo llevan ante el Sanedrín, ante el juicio injusto que se hizo. Recuerden que la ley hablaba de un sumo sacerdote y había dos sumos sacerdotes. Habían quebrantado la ley, no eran dignos de juzgarlo, pero en realidad quien lo estaba juzgando cuando estaba en el pretorio no eran los hombres, era el Padre, cargando él el pecado de todos nosotros, haciéndose maldición por nosotros, cuando él no cometió ningún pecado. Y cuando escuchamos cómo era la flagelación de los romanos, que utilizaban un látigo y en las puntas tenían unas bolas como de acero y en otras unos picos, que al pegarle con las bolas destruían los órganos, y cuando se incrustaban los picos, jalaban, desgarraban la carne. Dice en el Salmo, y mi espalda hicieron surcos como los agricultores. O sea, en su espalda hicieron surcos. ¿Cuántos alaban a Dios? Desangrado, empezaba a convulsionar, desvelado, no había comido, con esa presión, desangrado, ya golpeado, la gente se burlaba de él, y ahora crucifiquen. Le ponen una corona de espinas. ¿Qué representa? ¿Qué representa esa corona de espinas? Que también la maldición que era sobre la tierra, porque la tierra fue maldecida e iba a producir cardos y espinos, cargó también sobre él, limpiando también nuestras conciencias, carga esa corona. Se burlaron de él, oh rey de los judíos, hasta se postraron, le pegaron con un palo ahí, con una caña, le pusieron un manto, y
desangrados, se burlaron, enmudeció, no dijo nada, crucifíquenlo, cargando una cruz, varios kilómetros desangrado, desvelado, estados de shock, convulsiones, a punto ya de morir, llegando al Gólgota, lo crucifican y dice la Escritura, Salmo 20 y 22, que todas sus coyunturas, puedo contar mis huesos, pero sus huesos fueron dislocados, les tiraron los brazos, lo colgaron en una cruz, lo exhibieron, estuvo desnudo. No podemos entender el dolor de los clavos en la muñeca ni en los pies. El dolor que se sentía fue un nombre que inventaron, dolor de cruz. El dolor que pasaba en todos los tendones, no podía respirar, su dolor en la espalda, todo desangrado. A las 9 de la mañana lo crucifican, a las 12 del día pasa algo sorprendente, en 3 horas, de 12 a 3, todo se vuelve oscuro, no hubo un eclipse. Estando en la cruz el Señor, lo que más me dolió, Padre, ¿por qué me has desamparado? Es la primera vez cuando en la Trinidad, la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se había fracturado. ¿Por qué? Por el pecado de nosotros. Y estando ahí, muere, y pues en realidad murió de un paro cardíaco, de no poder respirar bien. Y para confirmarlo, los romanos le pasan una lanza y sale agua y sangre. Uno de ellos, verdaderamente, él era hijo de Dios. No se quedó en la cruz, lo bajaron, lo enterraron, dice la Escritura, fue sepultado. Vayamos al Salmo 16, por favor. Salmo 16, rapidito, vamos al Salmo 16. Salmo 16. ¿Cuántos alaban a Dios? Salmo 16, verso 8. ¿Quién está hablando ahí? Está hablando el Hijo y habla del Padre también. Verso 8 dice: sé que el Señor siempre está conmigo, el Padre siempre está con el Hijo. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está a mi lado. Verso 9. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Verso 10. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Una persona después de 3 días su cuerpo se descompone. ¿Se acuerdan cuando Marta le dijo al Señor que ya había muerto su hermano? El Señor ya tiene 3 días o 4 días de muerto, ya quiere. Entonces una persona que está ahí empieza a descomponerse al tercer día, pero dice: no permitirás que tu santo en la tumba se pudra en la tumba. Entonces fue muerto en la cruz. Ahí murió. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Lo bajan de ahí, lo ponen en una tumba. Lo más increíble es que estos fariseos, los escribas, le piden por su Pilato una guardia de soldados. Es que los discípulos dijeron que él iba a resucitar, con una guardia de soldados. Y pusieron hasta sellos en la piedra. Y resulta que el tercer día, lo más increíble que la humanidad pueda haber experimentado, es que hubo uno que se levantó entre los muertos.
que todas las religiones que están en el mundo, todos, sus líderes, todos, lo que les han prometido, no les han cumplido. Pero hubo uno que prometió y lo hizo. Voy a morir por ustedes, voy a ser enterrado, pero me levantaré de entre los muertos. Cuando muere toda esperanza de los discípulos, los apóstoles, la gente, este es nuestro Mesías, el que esperábamos, Él es el Cordero, ¿cómo que murió? Pero lo que no habían entendido en base a las Escrituras es que Él iba a morir primero por nuestros pecados, iba a ser sepultado e iba a ser resucitado al tercer día. Oseas capítulo 6, verso 2, por favor, ¿quién lee? Hermano Miguel, Oseas 6, 2. ¿Usted tiene Reina Valera? Ok, ese está un poquito más completo. Reina Valera, dice el versículo que dice Oseas, dice: al tercer día nos darás vida. Oseas 6, verso 2. Dice la palabra, en el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. 6, 2. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Ojo, nos dará vida después de 2 días. ¿Al tercer día qué? Nos resucitará ¿Y? viviremos delante de él. ¿Es una promesa? ¿Nos resucitará? Sí. Bien. Avanzo para que no nos hagan más tarde. El Señor vino con un extraño propósito. Ahora, ¿usted quiere morir ahorita? Yo creo que nadie. ¿Hermana Ruth quiere morir ahorita? No, tengo muchos planes que hacer, pastor. Nadie de nosotros quiere morir. En la semana, mi esposa recibió una noticia, que eso fue el día jueves, tuvimos la junta aquí de los pastores. A las 6 de la tarde, ella está en el grupo del salón donde está Samuel, en el sexto. Están todas las mamás ahí de ese grupo. A las 6 de la tarde estábamos aquí con los pastores, en la junta de pastores de la organización, y resulta que recibo un mensaje y decían que mañana se tenían que presentar los niños a las 6 de la tarde, en la mañana, los niños para tomarles la foto para el sexto año. Y las señoras, sí, problemas, yo amigo, nosotros mañana a las 9. Y contesta mi papá, dice: ¿qué tal? Buenas tardes, soy el esposo de la mujer fulana de tal, del hijo tal, solamente para confirmarles que mañana mi esposa no estará porque ha fallecido hoy. Disculpen. Mi esposa la conoció, dice que era una mujer que estaba en la seguridad cibernética, trabajaba ahí en seguridad cibernética. Era una mujer, dice, grande, fuerte, se iba al gimnasio, estaba siempre ahí en el salón con los niños participando. Yo traté con ella, platicaba mucho conmigo, y resulta que estaba en el gimnasio haciendo ejercicio, y en ese momento, pues, jueves en la mañana, fallece. Nadie de nosotros quiere morir. Cuando viene un dolorcito al corazón, o unos piquetitos, llega una voz a nuestros oídos que nos dice: paro cardíaco. Nadie quiere morir. Estamos enfermos y no queremos morir. Pero el Señor tuvo lo contrario. Diferente al humano que se aferra a la vida y no quiere morir. Él nació para morir. Yo no entendía esto. En Navidad, el niño que nacía en un pesebre. ¿Pero qué significaban los pesebres en Belén? En Belén, donde se habían hecho estaban los mejores pesebres, era que los corderos, en ese pueblo los que criaban ovejas, los corderos cuando nacían eran puestos aquí en un pesebre,
Belén se caracterizaba por los pesebres, eran puestos los corderos allí para protegerlos de los daños de los demás. Entonces Cristo es el Cordero de Dios que fue puesto en nombre. El Cordero que quita los pecados fue puesto en un pesebre. Qué raro, en Navidad se gozan de que ya nació el niño Dios, pero rechazan su mensaje. Y hoy en Semana Santa mueren, pasa Semana Santa y siguen con una vida normal. ¿Cuál fue la diferencia? Que no han creído en el mensaje. La gente a lo mejor cree ahorita, ay no, sí, Señor Jesús, ay. Voy a poner este ejemplo, hermana Susana, un muerto me podrá escuchar. ¿Podré convencer yo a un muerto? ¿Le podré decir a un muerto no hagas esto? ¿Por qué? Nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si no es por Dios que nos haga nacer de nuevo, no podemos hacer nada. Esta parte de 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, nos dice muy clarísimo. Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice ahí: Cristo sufrió ¿por qué? Por nuestros pecados. Ahora podemos entender, hermana Anita, que Cristo sufrió por nuestros pecados y que está intercediendo delante del Padre, diciendo: Padre, yo pagué por ellos. Padre, mira mi costado, mira mis manos, mira mi pie. Y el Padre mira quién sufrió por nosotros. Hermano Miguel, ¿quién sufrió por usted? ¿Sus papás? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Quién? Hermana Margarita, ¿quién sufrió por usted? ¿El pastor? ¿La iglesia? ¿Su mamá? ¿El papa? ¿Quién? Si tenemos una idea de todo lo que Cristo sufrió, ¿por quién? Por mis pecados. Porque el estándar de Dios es altísimo y no hay hombre jamás en la historia que pueda salvarse. Es imposible, porque Dios demanda estándares muy altos. Ser santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Somos pecadores. La herencia de nuestros primeros padres, el pecado. Todos pecamos. ¿Cómo podremos justificarnos? Por guardar la ley. Es imposible que el hombre pueda guardar la ley. ¿Para qué fue establecida? Solamente para demostrar lo pecadores que somos. Necesitamos un Salvador. Si en Cristo no encontramos la salvación, no la encontraremos en ningún lado. Porque no hay nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si en Cristo no encuentro la redención, la salvación, el pago, mi justificación, la santidad, si en Cristo no encuentro eso, no lo encontraré en ningún lado. Cristo sufrió por nuestros pecados ¿cuántas veces? Solo una vez. Y ya no vendrá por segunda vez como cordero, no, ya vino como cordero. Vino a preparar una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa, a salvar a todos aquellos que creyeron en Él. El que cree en Él no es condenado, hermana Rocío, pero el que no cree en Él, ¿qué es? Ya ha sido condenado. Su sentencia de muerte. Qué terrible será para los que no creen. Porque hoy escuchan este mensaje, se burlan, rechazan, ignoran, son incrédulos. Yo no creo eso. Él nunca, ¿qué dice? Pecó.
nosotros sí. En cambio, ¿murió por quién? Murió por mí. Yo soy pecador, no soy justo. Yo soy un pecador. No sé quién sea usted, pero yo soy un pecador. Para llevarnos a dónde? A salvo con Dios. Para llevarnos con Dios. Y que ahora somos justos por creer en Jesús. ¿Cómo nos vamos a justificar delante del Padre? Por haber creído en lo que Él hizo, enviar a su Hijo. Padre, yo creí en lo que tú hiciste por mí, enviando a tu Hijo. ¿Me doy a entender? No es por lo que hacemos, no es por obras para que nadie se gloríe. Y luego dice, ¿sufrió qué? La muerte que sufrió. Así es que si nosotros nos quejamos de que, ¡ay, cómo estoy sufriendo! Alguien dijo, yo no sé por qué sufre tanta gente buena del mundo. Permítame tantito. Eso sucedió solamente una vez en la historia de la humanidad. No hay bueno, no hay ni siquiera. Cuando le llamaron al Señor Jesús, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Responde, ¿qué me llamas bueno? Bueno solo hay quién. ¿Quién? Dios. ¿Y quién es Jesús? Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida. Qué tremendo mensaje. Si nosotros seguimos creyendo este mensaje, nunca deja de ser poder de Dios. ¿Para qué? Se oye ridículo, pero hasta Pablo, siendo inspirado en la carta a los Corintios, dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a qué. Es ridículo. Yo no creo que el Padre haya dado a su Hijo y que lo haya dejado morir en la cruz y que no haya hecho nada. Es ridículo para una gente. Escuchen a gente decir: ¿qué opinas de la cruz de Cristo? ¿Qué opinas de que Cristo murió en la cruz como un malhechor? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? Escúchenos. Yo no creo eso. Eso es ridículo. Bueno, suena ridículo. Pero nosotros que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder de quién. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y destruiré la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde está el filósofo, los estudiosos o los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca que ridículas, ya que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Escuchen, usó, ¿qué dice? Nuestra predicación ridícula para salvar a quién. Es ridículo eso. Esto es lo que tenemos que predicar. Esto es lo que tenemos que creer. ¿Será difícil vivir el Evangelio? ¿Qué opinan? Hermano Eleazar, ¿será difícil vivir el Evangelio? ¿Lo van a rechazar? ¿Lo van a criticar? ¿Lo van a difamar? ¿Lo van a calumniar? Sí. ¿Será difícil, Hilario, vivirlo? Porque me trae rechazo. ¿A quién odian? ¿A Cristo o a ti? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Johnny, ¿es difícil vivir el Evangelio? ¿Pero quién se va a salvar? Yo puedo saber mucho, pero no lo creo. Yo puedo saber mucho, pero no lo vivo. Eso no me va a salvar. Si sigo creyendo el Evangelio, que Cristo murió por mí, que Cristo murió por el que cree.
mensaje que hemos oído, ¿para qué? ¿Para salvación hasta cuándo? El que persevera hasta el fin, es esperanza. Si ustedes perseveran en el mensaje que se les ha predicado, son salvos, si no, creyeron en vano. Si alguien piensa que es tantitas obras, tantito del yo, tantita gracia, tantito fe, no. Todos nosotros, nuestra fe está puesta en Él. Yo no me voy a salvar por lo que yo haga. Él ya me salvó de lo que Él hizo por mí. Si yo sigo creyendo eso, que Cristo pagó por mí, murió por mí, sufrió por mí, resucitó para darme esperanza y vendrá otra vez. Si yo sigo creyendo eso, hasta el fin, ¿seré qué? Si no, creímos en vano. Tengo la esperanza, esa es la respuesta correcta, de ser salvo. ¿Qué pasa, Víctor, si me aparto y yo quiero ser salvo y algo del mundo y me sorprende la muerte? Nunca fui salvo. Les he dicho esta cita muchas veces. Vayamos por favor a Carta de Pedro, con eso termino. Cuando alguien dice es que Dios me llamó, Dios me eligió, bueno, muy bien, excelente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Y que la has leído 5 veces aquí en la iglesia, si no mal recuerdo. Mira una sexta, ¿qué dice el verso 10? Así que 1:10, primera de Pedro. Sí, segunda de Pedro 1:10. Dice, así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Tenemos que esforzarnos todos los días por comprobar si es que Dios me ha llamado y me ha elegido. ¿Qué tengo que hacer, hermana Susana, todos los días? Esforzarme. Le van a llegar a la hermana Ruth pensamientos, ideas que no provienen de Dios. No hagas esto, no hagas el otro, estás cansado, no vayas, quédate aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero vendrá de Dios? No. Dios al contrario nos ayuda y nos anima. Esfuérzate, comprueba. Persevera. A todos nos llega el desánimo, a todos nos llega el desaliento. Híjole, nos llega la crítica. Y ya para que esto, ya para que el otro. No alimentemos esos pensamientos. Fuera de aquí. Si nos mantenemos ocupados en las cosas de Dios, no habrá tiempo ni espacio vacío para que vengan pensamientos raros, se aniden falsas enseñanzas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque estoy ocupado, sigo creyendo el mensaje, sigo creyendo. Pasa Semana Santa, sigo creyendo. Y llega otra vez, termina el año, sigo creyendo, sigo demostrando quién soy. Si decimos que somos hijos de Dios, esforcémonos por comprobar y demostrar si Dios nos ha llamado y nos ha elegido. Por eso usted entendió cuando hablábamos de administración física de la iglesia, que Dios no hace distinción en las ovejas, en los líderes, en los servidores, en los congregantes. No hace distinción. Para ellos todos son iguales, no tienen favoritos, pero sí en los lobos rapaces. Aquel que llamamos hermano, y es esto, con el tal ni te juntes, ni comas. Sigamos creyendo el mensaje. Póngase de pie, ahorita. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras.
Allí en su lugar, hermano,